Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, esta vez para estudiar el capítulo de triángulos. Es importante mencionar que el triángulo es la figura más básica o elemental de la geometría plana, pero sobre el cual se basan las demás figuras. Entonces vamos a empezar dando una definición formal y vamos a decir que el triángulo es aquella figura que está formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Entonces, puntos no colineales quiere decir que son puntos que no están sobre la misma recta. Entonces, en nuestra figura tenemos los puntos A, B y C, que no son colineales. Y si nos unimos a través de segmentos de recta, vale decir a través del segmento AB, del segmento BC y del segmento AC, entonces estaríamos formando el triángulo ABC, ¿no? Bien, ahora veamos los elementos del triángulo. Tenemos los vértices, que vendrían a ser los puntos no colineales o las intersecciones de los lados. Entonces en nuestro gráfico tendríamos los vértices A, B y C. Entonces vamos a anotar vértice A, vértice B y vértice C. Los lados son los segmentos de recta, entonces tendríamos el segmento AB, el segmento BC y tendríamos el segmento AC. Los ángulos internos, ¿no? En nuestro gráfico estarían los ángulos de color azul, entonces sería alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Y los ángulos externos, que en nuestro gráfico serían los de color rojo, entonces serían el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Bien, ahora vamos a ver la notación, es decir, cómo se designa o cómo se nombran los triángulos. Entonces para esto se utiliza el símbolo delta, que es como un triangulito, acompañado de los vértices del triángulo. Entonces esto se lee el triángulo ABC. Muy bien, vamos a continuar con la clasificación de los triángulos. Entonces, los triángulos se clasifican de acuerdo a dos criterios. El primero de ellos es de acuerdo a los lados. Entonces, en primera instancia tenemos el triángulo equilátero, que por definición tiene los tres lados iguales y también los tres ángulos iguales. Entonces, los ángulos tienen una medida de 60 grados. Y si nosotros a este triángulo lo llamamos el triángulo A, B y C, entonces podemos decir que las medidas de los tres lados son iguales. Entonces AB tiene que ser igual al lado BC y tiene que ser igual al lado AC. Muy bien. El siguiente tipo de triángulo es el isósceles. Por definición tiene dos lados iguales y uno diferente. A este lado diferente se le conoce como base del triángulo isósceles. Y al tener dos lados iguales también tiene dos ángulos iguales. Entonces si este ángulo es alfa, este otro ángulo también tiene que ser el ángulo alfa, ¿no? Entonces si nosotros por ejemplo le ponemos A, B y C a los vértices de este triángulo, vamos a decir que el segmento AB tiene que ser igual al segmento BC, ¿no? Bien, el otro tipo de triángulo que se nos puede presentar es el escaleno. Entonces, en este triángulo, por definición, los tres lados son diferentes y también los tres ángulos. Entonces, diríamos que AB tiene que ser diferente de BC y también diferente de AC. Y si ponemos alfa, beta y tita a los ángulos, entonces también diríamos que alfa es diferente de beta y diferente de tita. Muy bien. La otra clasificación tiene que ver con los ángulos. Entonces el primer tipo de triángulo que aparece es el triángulo rectángulo, cuya característica principal es que posee un ángulo de 90 grados, que está representado por este símbolo. Los lados que forman este ángulo recto o de 90 grados
se denominan catetos. Entonces vamos a anotar cateto. Y a este otro lado también cateto. Y el lado más grande, que es el que se opone al ángulo de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa. Muy bien. El siguiente tipo es el triángulo acutángulo. Entonces, si por ejemplo los ángulos internos de este triángulo serían alfa, beta y tita, por definición el triángulo acutángulo, debe tener los tres ángulos agudos, es decir, que alfa, beta y tita deben tener una medida menor a 90 grados. Finalmente tenemos el triángulo obtusángulo. Entonces, por definición, este triángulo tiene un ángulo obtuso. Entonces, esto significa que alfa tiene que ser menor a 180 grados y mayor a 90 grados, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al estudio de las propiedades fundamentales. Mencionarles que en este video no vamos a hacer su demostración, solamente vamos a hacer un enunciado de las mismas, ¿no? Bien. Entonces, una primera propiedad, que en realidad, serían dos, que por la similitud yo las he agrupado y las he puesto como primera propiedad, tiene que ver con la suma de los ángulos internos y con la suma de los ángulos externos. Entonces, nos dice la primera, que la suma de los ángulos internos, vale decir alfa más beta más tita, en todo triángulo tiene un valor de 180 grados. Y la siguiente, la suma de los ángulos externos, entonces x más y más z, tiene que tener un valor de 360 grados, ¿no? Entonces, de los ángulos internos, rápidamente hay un caso muy especial, muy particular, que es el triángulo rectángulo. Fácilmente se puede demostrar de que la suma de los ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Muy bien, pasaremos a la segunda propiedad. Entonces, esta segunda propiedad dice que un ángulo externo en todo triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿no? Entonces acá x tiene que ser igual a la suma de alfa más gamma. Y a esta propiedad se le conoce como la propiedad de colita de ratón. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera y la cuarta propiedad, que si bien no son muy utilizadas, pero no por ello dejan de ser importantes. Entonces, la tercera propiedad también se conoce como la propiedad de la correspondencia. Entonces, esta dice que si en un triángulo el lado A es mayor al lado C, entonces también se debe cumplir que el ángulo alfa, que es opuesto al lado A, debe tener la misma relación de correspondencia, es decir, que debe ser mayor al ángulo tita, que es el que se opone a C. Entonces, en conclusión, podríamos decir que a mayor lado le corresponde mayor ángulo y viceversa. La cuarta propiedad, que tiene que ver con otra que también se llama como la propiedad de existencia del triángulo. Entonces, en esta propiedad vamos a empezar diciendo que el lado C es mayor al lado B y el lado B es mayor al lado A. Entonces, el lado A tiene que ser mayor, a la diferencia de los otros dos lados, vale decir a C menos B. Y a la vez tiene que ser menor a la suma de los otros lados. Entonces A tiene que ser menor a la suma de B más C, ¿no? Y esto se cumple para los tres lados. Entonces, para el lado B, vamos a decir que B tiene que ser mayor a la diferencia de los otros lados. Entonces sería C menos A. Y a la vez tiene que ser menor a la suma de los otros lados. Entonces, A más C. Lo mismo pasa con el lado C. El lado C tiene que ser mayor a la diferencia de los otros lados, es decir, B menos A. Y tiene que ser menor a la suma de A más B. Ahí está. Bien, vámonos a las propiedades particulares.
Entonces vamos a empezar con la propiedad que se conoce como mariposa, la propiedad de la mariposa. Entonces vamos a anotar en esta parte. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? ¿No? Que la suma de alfa más beta, que serían los ángulos en una de las alas, tiene que ser igual a la suma de los ángulos de la otra ala, es decir, tita más gamma. Vamos a ver la siguiente. Acá tenemos la propiedad del boomerang, se conoce con ese nombre. Entonces vamos a anotar en esta parte la propiedad del boomerang, que nos dice lo siguiente, que la suma de los tres internos, es decir, alfa más beta más tita, tiene que ser igual a este externo. ¿No? Bien, finalmente, acá tenemos la propiedad del pescadito, así se le conoce. Entonces esta propiedad nos dice que la suma de estos dos ángulos internos y opuestos, es decir, alfa más beta, tiene que ser igual a la suma de los ángulos externos también opuestos, es decir, a la suma de tita más gamma. Bien, muy bien, con esto hemos concluido esta primera parte donde hemos visto la definición, la clasificación, las propiedades fundamentales y las propiedades particulares del triángulo, ¿no? En las siguientes partes vamos a empezar con la resolución de ejercicios. Bien, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.